Nuevamente, bienvenidos. Vamos a seguir trabajando con lo que estábamos desarrollando en relación a el arte, ¿verdad? En Guatemala. Pasamos o estamos más que todo abordando lo que es el proceso, ¿verdad? De la cultura maya. Este es bien extenso, ya que pues lo divide, ¿verdad? En periodos que fueron los que ya vimos y vamos a seguir, ¿verdad? Hablando acerca de ellos. Muy bien, entonces les decía, estábamos hablando acerca de lo que corresponde a la cultura maya en relación al arte. Acá nos muestra, ¿verdad?, otra faceta y dice que la escultura refleja la estratificación social de los mayas. Ahora bien, ¿por qué nosotros vamos a hacer esta clasificación? Recordemos que ellos, de acuerdo a su sistema, ¿verdad? Establecieron pues toda esta forma de presentar la expresión de su arte. Por ejemplo, algo que sobresalía bastante en ellos, ¿verdad? Era su religiosidad, la forma en que estaban ellos distribuidos para gobernar. Entonces acá tenemos escenas de rituales, personajes importantes, gobernantes, las clases inferiores, ¿verdad? En un momento determinado la sumisión o las víctimas. ¿Y por qué vamos a hablar de víctimas? Porque se recuerdan que también dijimos, ¿verdad? Y ya en varias ocasiones del juego de pelota que ellos tenían, ¿verdad? Eso significaba como tal entonces lo que la escultura, perdón, lo que era un sacrificio, a eso con relación a las víctimas. Ahora bien, con la escultura, pues los relieves, ¿verdad? Que son muy variados, son abundantes. Les decía la vez anterior, en un documental se puede observar cuán grande e inmenso era este territorio. Y ese documental, qué hermoso se puede distinguir porque pues nos muestra los relieves que ellos en su momento, ¿verdad? Existieron, de cómo en realidad estaban distribuidos, de cómo esta ciudad, a pesar, les decía en la clase anterior, a pesar de tener, por ejemplo, la ciudad de Tikal, existieron muchas otras a sus alrededores. Y si nosotros, por ejemplo, imagínense, veamos el asentamiento de Tikal en la ciudad de Petén, ubiquémoslo desde el mapa geográfico, ¿verdad? De Guatemala. Y si vemos, por ejemplo, a un extremo, tenemos también las ruinas de Saculeu que se encuentran en Huehuetenango. Ya hay un campo, o sea, totalmente, un territorio totalmente extenso. El otro, si nosotros lo desglosamos, por ejemplo, viene aquí a Chimaltenango, que son, me parece, las ruinas de Isinché. Aparte, si nosotros bajamos más todavía, venimos aquí a Retauleu y encontramos las ruinas de Abacta Calic. Y aparte, hay otros dos lugares. Imagínense, solo ver esa parte de extremo a extremo de cómo nosotros visualizamos. Y recuerden que si vamos a la parte, ¿verdad?, de Yucatán, Mérida, en México, que también era perteneciente territorio, ¿verdad?, de los mayas. No hablemos todavía geográficamente de Guatemala, ahorita hablamos geográficamente solo para hacer mención de la ubicación de territorio. Más esa división antes no existía, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, a ese extremo, cómo nosotros encontramos esos límites, esas colindancias,
específicamente, o sea, son extensas, son enormes, y dentro de los mismos, pues iban a haber otros asentamientos. Les decía la vez anterior que nosotros, en la oportunidad, ¿verdad?, que se dé y ustedes puedan ir y observar como tal, ya tal cual, las pirámides que existen en Ciudad de Tikal, ustedes se van a dar cuenta que solo son partes, elevaciones que quedan y el resto está enterrado. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de estos relieves que presentan. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de los pilares y las estelas, de que regularmente siempre vamos a encontrarlos en estos elementos. Pintura maya, habíamos hablado, ¿verdad?, que casi que representan todo lo que corresponde a la cosmovisión maya y que dentro de ello pues vamos a integrar al mismo humano, vamos a integrar a los elementos de la naturaleza, flora, fauna, ¿verdad? Y otros elementos. También vamos a encontrar, por ejemplo, algunos murales que van a ser representaciones, ¿verdad?, de lo que ellos en un momento determinado pudieron observar. Y también les mencionaba en la clase anterior de cómo ellos en un momento determinado visualizan, ¿verdad? Les decía eh, a una forma, a una figura de conejo, ¿verdad? Y según la posición que tenga ese conejo en la luna, ¿verdad? Es como se va a establecer algunos parámetros. Por ejemplo, creo que va a ser un poco distinto el ejemplo, pero solo para que demos idea de cómo venía desarrollándose esta cosmovisión. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en algunas personas, decían antiguamente los abuelitos, que si el cielo, ¿verdad?, se observaba así como que con nubes así entrecortadas, lo que nosotros llamamos coloquialmente colocho, ¿verdad? Entonces dice, ay, miren, es que el cielo, o sea, tiene las nubes en forma de colochos, ¿verdad? Ah, es que va a temblar, definitivamente. Y uno pues no presta atención a esas situaciones y cuando uno pasa ese momento, ¿verdad? Y tiembla y todo, y uno por el susto pues ni en cuenta y hasta después reacciona y dice, ah, sí es cierto, ¿verdad? Antiguamente decían que cuando el cielo se presentaba de esa forma es que iba a haber un temblor. Y si ustedes miren, de verdad uno se prestar atención a esos elementos, a esos ejemplos, pues encontraría muchas razones de ser, ¿verdad? De lo que nosotros estamos hablando. Ahora bien, vuelvo y aterrizo con el ejemplo. ¿Qué pasa entonces? Que ellos todo eso que pertenecía a su cultura, a su creencia, a su diario vivir, fue lo que fue representado en pinturas. Y por ejemplo, también fue representado en algunas vasijas, en algunos murales, me atrevería a pensar en un momento determinado que hay cuestiones que nosotros no conocemos todavía de ellos. Entonces todo eso, ¿verdad? Viene a ser representativo para nosotros. Vean, por ejemplo, acá los códices, ¿verdad? No eran más que escritos, ¿verdad? Que se tenían de la historia de ellos, de la cosmovisión de ellos. Y si ustedes se preguntan dónde se encuentran esos códices, definitivamente no se encuentran en Guatemala, se encuentran en Europa, ¿verdad? Y en España, pero aquí en Guatemala no están. ¿Y por qué situación? Porque ellos saquearon al país, ¿verdad? Los españoles y se lo llevaron. A eso es a lo que nosotros vamos a establecer de por qué algunos elementos que pertenecen acá al territorio no se encuentran, ¿verdad? Hablamos también de las técnicas empleadas en la realización, ¿verdad? De esas pinturas, de esa arquitectura. Les decía que ya teníamos un poquito de influencia este, de los españoles, pero no fue tan así muy representativa al inicio, ¿verdad? Porque cuando ya existieron, les decía, las expediciones, se recuerdan de los viajes de Colón, ¿verdad? Y uno, casi que el último viaje que él desarrolla, viene acompañado. Se recuerdan que eso lo vimos también en el curso el año anterior, cuando vimos cuáles fueron los viajes de Colón, cuál fue el territorio que él atravesó, cómo se dieron esos viajes, ¿verdad? Y quiénes fueron involucrados en los mismos. Se recuerdan cuando él hizo el último, ¿verdad? Que era una condición que él tenía, ¿verdad? Que sí o sí tenía que entregar alguna riqueza a cambio de lo que le habían dado para desarrollar esas expediciones.
Entonces acá vamos a encontrar que ya como habían cierta presencia de ellos, pues ya se combinan estos elementos dentro de lo que es la pintura de los mayas. La figura humana, dice, constituye el motivo principal de este estilo clásico, que en un momento determinado, pues definitivamente no vemos a un humano normal como nosotros lo vemos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ¿quién no ha escuchado de la pintura de Mona Lisa? Pues es una señora común y corriente, ¿verdad? Con sus rasgos faciales que llaman la atención, ¿verdad? Que la figura de Mona Lisa, eso es lo que resalta, ¿verdad? Su rasgo facial como tal. Bueno, en este caso, pues la figura humana de lo que son los mayas, pues representan estos aspectos, solamente que pues nosotros no lo vamos a ver así como que tan sencillo y simple, ¿verdad? Ya vamos a observar entonces cómo esos rasgos de los mayas pues tienen, por ejemplo, alguna característica totalmente distinta de la normalidad facial de un ser humano. Entonces ahora vamos a presentar imágenes sobre. Muy bien, veamos entonces esa forma de pirámide, ¿verdad? Que se establecían. Ayer les mostraba yo, por ejemplo, en relación al gran jaguar, y les decía que o esta imagen, cuando uno sube las escalinatas como tal, aquí lo vemos así, ¿verdad? De esta forma, pero en realidad pues ya no podemos subir del todo aquí en esta fase, sino ya solamente subimos por la parte de atrás y única y exclusivamente se nos permite subir a este espacio de acá por escaleras que vienen en la parte de atrás. Porque, por ejemplo, ya esto pues ya está cuidado, ¿verdad? Ya no se permite estar acá. Entonces, estas son escalinatas que se tienen, pero de estas escalinatas que vemos acá, ¿verdad? Les decía, solamente podemos subir por escaleras de madera que están en la parte de atrás y estar aquí en esta parte del mirador. Es lo único que se puede establecer. Acá en esta parte ya no se puede ingresar, también ya está cubierto, ya no puede uno observar. Pero aquí, a pesar de que la imagen es muy pequeña, fíjense que en esta parte, y vean la altura que tiene, en esta parte de acá, pues todavía manejan algunos, perdón, se pueden visualizar algunos tallados de piedras. Aquí y aquí hay dos máscaras. Solamente que claro está, ¿verdad? En una simple imagen pues no se visualiza. Tampoco si usted está desde aquí no se puede visualizar. Cuando usted está aquí arriba es cuando usted puede distinguir esas máscaras de las cuales yo les hablo. Estas estelas están acá, dos piedras que le llaman estelas, y estas estelas tienen un grabado similar, porque no es el mismo, algo parecido a esta otra imagen. Y acá entonces está lo que yo les hacía mención hace un momento. Vean, nosotros no necesariamente, por ejemplo, vemos a un humano normal que nosotros podamos establecer, ¿verdad? Sino los rasgos característicos que tiene él, ¿verdad? Los adornos, se recuerdan que hablábamos, ¿verdad? De los adornos, los penachos, plumas en sí que tenía, pues es lo que hace la distinción entre ellos. Esta no es de acá, de Guatemala, pero más sin embargo hay algunas que sí se parecen a esta que está acá. Esta está en México,
Esta es la de Yucatán como tal, pero hay una similar enfrente al Gran Jaguar y estas escalinatas que yo les decía, hacen esa forma, les decía, la medida del pie del ser humano. A la hora que usted sube una escalera, pues lógicamente está inclinando, o sea, como que haciendo el doblez del pie y el cuerpo no lo puede usted llevar, vuelvo a repetir, erecto, ¿verdad? Sino cuando usted sube está haciendo esa reverencia. Miren, es increíble observar todos estos aspectos que tiene en un momento determinado, pues nuestro país, ¿verdad? Acá solamente vamos a ver esa representación porque les decía, hay, por ejemplo, esta sí es algo similar a esta que está acá en el extremo, pero no es de nuestro país. Esta no es de nuestro país, esta sí es de nuestro país. Acá está el Gran Jaguar y esta solamente es una pequeña elevación de tierra que existe realmente porque ya no se puede observar. Esta es la que yo les decía. Vean, los complejos. Dentro de este complejo hay una máscara que me atrevería a decir que tal vez tiene, no sé, unos 2, 5 metros de altura por unos 3 de ancho. Es una máscara inmensa y está resguardada. Ya no se puede, pues, visualizar así muy de cerca más que solo desde una cámara, ¿verdad? Desde un mirador también. Y esta parte que es similar, les decía, aparece por acá. Y entonces nosotros vean, solo vemos parte de lo que son las imágenes, ya no vamos a observar. Aquí miren, esta parte de acá ya está enterrada. Y ahí le dan a usted muchas explicaciones, ¿verdad? De por qué en su momento, ¿verdad? Nosotros vemos y observamos eso. Vean, acá volvemos a ver, por ejemplo, esta es parte de dice una arqueología mexicana, pero también tenemos mucha similitud con los aztecas, los toltecas, porque pues, son parte de esa dinastía, parte de esa civilización, y usted aquí no ve un humano normal. Entonces esas son las características que se tienen de esta pintura, de estas representaciones que nosotros hemos hablado y abordado en muchos momentos. Vean acá, eh, pues acá, ¿verdad? Podemos observar a una persona que está utilizando una llama y tiene otro instrumento, ¿verdad? Acá les decía que nos quedamos cortos en la visualización de todo ese conocimiento que ellos tenían, de qué era lo que se dedicaban, de cómo era que lo presentaban. Esto también es parte de Guatemala, eso sí lo podemos observar en algunas estelas, esos grabados. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Vean cada elemento tallado en la piedra. A eso es a lo que nosotros vamos a establecer dentro de ese arte. Y estos, ¿verdad? Que han sido, por ejemplo, elementos como monolitos en restos, ¿verdad? Que se han establecido, que sigue siendo parte del arte maya. Y si ustedes buscan, miren, van a encontrar una infinidad, pero infinidad de elementos. Y claro está, ¿verdad? Hay imitaciones de estas pinturas, de estas figuras, de estas gráficas. Por ejemplo, estas gráficas hay, me parece, 2 o 4 en el Instituto Normal Femenino de Señoritas IFEBO, aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Pero no son, o sea, no son tallas originales, sino son imitaciones. Pero así como usted ve este aspecto, lo puede usted ver en las paredes del salón principal de este instituto. Y ellos lo hacen en representación, ¿verdad? La sabiduría y la herencia que se tiene como tal. Vuelvo y repito, acá me quedaría yo corta en poder especificar cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Vean este representa, ¿verdad?, el calendario maya.
Vean acá esta parte, ¿verdad? Que va acá involucrada son los nahuales que nosotros hemos mencionado, que pertenecen a este calendario. Y ahora bien, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la pintura, la arquitectura, la escultura? Bueno, esto es parte de la escultura tallada en una piedra, ¿verdad? Y miren, vuelvo y repito, yo no sé, ahí me van a disculpar, pero en esa parte sí soy un poco ignorante. Eh, Conozco lo de cultura general, mas no me he adentrado, ¿verdad? A ese aspecto. Por ejemplo, este es un nahual, ¿verdad? Que representa un día, que representa el día al final dice que representa el destino. La persona que nazca en este nahual, pues definitivamente va a estar destinada a algo, a su profesión, a su carácter, a su oficio, al devenir de su vida. Y entonces cada uno viene a ser acá para que entendamos, podría ser como que nosotros decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Solamente que ellos no repiten, sino son los 20 nahuales que conforman un mes como tal. Y por eso les decía la exactitud que se tiene. Y acá, pues, vean, aquí la interpretación es solamente muy espontánea la que yo voy a poder compartir con ustedes. Realmente no sé qué signifique esto, pero a simple vista, pues yo puedo entender, ¿verdad?, que el ser humano se rige a un calendario, a una vida, a una trayectoria, a un tiempo específico designado, ¿verdad?, en días que les decía. He escuchado, no los conozco tampoco todos, solo sé que hay un nahual, Quemé, Can, Kiej, eh, y cada uno representa un nombre en específico. Ya eso nosotros lo vamos a ver de forma detallada en lo que es también antropología. Ya ahí ustedes van a investigar esta parte del calendario maya y van a ustedes a saber que el calendario maya está distribuido por dos calendarios. En los cuales definitivamente pues uno va a ser, ¿verdad?, de forma general y el otro es de forma especial porque ya ellos establecen, ¿verdad?, dos formas para regirse y esta es otra visión de los que nosotros tenemos. Ellos, les decía, tienen dos calendarios, uno general y el otro es un calendario especial que tiene. El regimiento del mismo, pues tiene, miren, de verdad, para entender esto tendría uno realmente que dedicarse a este estudio como tal. Mas, sin embargo, que no es simple, sino es algo complejo, ¿verdad? Y que lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos como parte de la carrera que nosotros tenemos, es obligación de ustedes conocer muy bien estos rasgos característicos que fueron heredados, ¿verdad? Porque les decía la vez anterior, aquí no es que yo sea 100% mestizo, ni 100% ladino, ni 100% eh, indígena, ¿verdad? O maya, porque realmente nosotros ya no existe una sangre pura de ninguna de estas culturas. Más sin embargo, si yo me voy a identificar con la maya, pues tengo que conocer a ciencia cierta, ¿verdad? Todo lo que estableció. Y aún si usted no fuera igual identificado con esta cultura, más sin embargo vive en el territorio, nació en un territorio, ¿verdad? Donde ellos tuvieron su asentamiento, por lo tanto usted tiene que conocer o el origen de dónde proviene, ¿verdad? Esta situación. Acá podemos observar lo que les decía, esas máscaras. Esto no, tampoco no es de Guatemala, pero sí la similitud. Miren, en estas máscaras que están aquí son las que nosotros podemos observar en lo que es el Gran Jaguar y en otro de los miradores que existe en Tikal. Estas son algunas de las máscaras que están talladas en ese lugar. Aquí, en esta eh, representativa, y les decía que nosotros tenemos una similar, no es esta, lo aclaro, esta es de México. Fíjense que acá dice que cuando se dan los cambios, por ejemplo, de primavera a invierno, de invierno a verano, etcétera, o sea, existen los equinoccios, ¿verdad? Que es la finalización de una temporada y el inicio de la otra. Pero específicamente ya esta se va a dar dentro de muy poco y va a marcar un equinoccio. Y entonces los mayas visitan mucho precisamente este lugar
porque acá, cuando estamos de este lado, dice que se va formando una serpiente. ¿Y qué es una serpiente? Ustedes saben, ¿verdad? Que es un animal, ¿verdad? Y en este caso, la misma sombra del sol, cuando va bajando, va formando la serpiente. Y ahí se puede establecer. Miren, este mundo del arte, de la cultura, de la arquitectura, de la religión, en todo su esplendor, de cualquier país, de cualquier cultura, de lo que ustedes quieran en un momento determinado observar, es muy vasto. Nosotros a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, el tema que yo estoy proyectando, ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que es sobre una tesis. Y aún así una tesis no alcanza para desenrollar todos esos elementos que están integrados dentro de un arte, en las figuras. Por ejemplo, miren acá las figurillas, ¿verdad? O figuras de barro. Aquí, todavía en Guatemala prevalece mucho eso, ¿verdad? No sé si alguien también de ustedes, por ejemplo, en algún momento de la infancia tuvo algún juguetito de barro, no sé, llamémosle un pito, ¿verdad? O un silbador, una ollita, un jarrito, un vasito, ¿verdad? Que fuera de barro. ¿Y por qué? Porque son cuestiones representativas que pertenecen a nuestra cultura, al territorio donde nosotros estamos. Y les decía, ¿verdad? O sea, no terminaríamos de poder explorar cada uno de estos elementos. Pero acá cambia y corta totalmente esa parte. Entonces dejamos ya a los mayas y comenzamos con otra fase. Y esta fase es a la que Elena se dedicó a observar, porque en este caso ella habló sobre el arte colonial. Ella nos mostró imágenes de ese arte colonial, de cómo se desarrolló. ¿Y por qué entonces nosotros hablamos de un arte colonial? Y esta es una fecha que nosotros ya tenemos grabada, ¿verdad? 1524, fecha en que se llega a los españoles a invadir el territorio guatemalteco, ¿verdad? Y con ello llegan pues muchas situaciones inmersas. Primero o fundamental fue el cristianismo, luego lo que se desarrolla como, ¿verdad? El idioma, el castellano como tal. ¿Y por qué decimos castellano? Porque viene de la ciudad de Castilla y ese es el idioma original que nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí podemos encontrar una clara visión de lo que es el arte. Dice la escritora Luana María Quintana Samayoa expresó lo siguiente. En España, luego de 10 años de lucha de conquista de Granada en 1492, los reyes, dice, católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón logran controlar casi que totalmente la península ibérica. Ahora nosotros, ¿por qué vamos a recordar a ellos? Porque se recuerdan que fue la reina Isabel la que le proporcionó los viajes a Cristóbal Colón, pero que ella le dijo claramente, o sea, que sí le iba a dar el dinero para sufragar los gastos, pero que iba a traer, ¿verdad?, a cambio. Entonces ahí es donde empieza esa invasión. Entonces el arte colonial comienza con un rompimiento de toda la tradición maya y que ahí los términos, ¿verdad? Están, miren, muy complejos entre indígenas, entre mayas, ¿verdad? Al final tenemos que se rompe, ¿verdad? Con esa cultura maya establecida para pasar definitivamente a una cultura totalmente distinta. ¿Qué parte de las culturas se introdujeron? Se recuerdan cuando vimos al inicio, ¿verdad? De unidad las 4 culturas de Guatemala. ¿Cómo vinieron los afroamericanos aquí, verdad? A nuestro territorio. Vinieron por 2 vías. Dijimos que un barco, ¿verdad? Que naufragó y vino a parar en donde está Livingston y Zaval, y la otra parte que trajo Cristóbal Colón, ¿verdad? Como parte del grupo de sometimiento o esclavos que él traía. Y ahí nosotros vemos esa mezclanza que existe entre las culturas, entre la descendencia de cada persona. Acá nos dice, pues definitivamente la autoridad española viene e impone la, la religión católica y es la primera, ¿verdad?, reconocida como tal.
Ahí se terminaron todo lo que fuera la cosmovisión maya, todo lo que ellos desarrollaron y se instaura como tal lo que es en la religión cristiana y se instaura también lo que es, ¿verdad? La castellanización, es decir, el idioma español como tal. Nosotros tenemos esa variante, ¿verdad? Que es un idioma español, pero al final nosotros sabemos claramente que es el castellano porque nació, se formó, se estructuró en la ciudad de Castilla como tal. Y luego dentro de la arquitectura colonial, pues definitivamente como fue impuesta esa religión católica, y venían los frailes, ¿verdad? Acompañando a los españoles y recordemos que la iglesia siempre ha sido un clero importante dentro de la gobernanza que regularmente siempre ha sido el elemento monárquico gobernante de un país, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Entonces, acá lo primero que se va a observar es la instauración, la construcción de iglesias. Y ya en su momento les decía, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Existen una infinidad de iglesias, pero dice que esas iglesias están precisamente sobre altares o lugares de ceremonias mayas. Y esos altares o centros o templos o complejos, como usted quiera llamarle, mayas, estaban establecidos en esos lugares, pero como los españoles querían erradicar todo lo que tuviera que ver con los mayas, crean iglesias en esos lugares. Y cómo juega la psicología. Ellos, claro, eran personas ya estudiadas, ellos conocían muy bien todo lo que corresponde a otro tipo de conocimiento científico, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, los mayas no eran ignorantes. Entonces acá vamos a entender que los españoles, regularmente vinieron, los primeros en venir fueron los franciscanos como tal. Entonces ellos establecen, ¿verdad? Esta parte del cristianismo impuesto. Aquel que no fuera cristiano a ser esclavo y si de ser posible, mejor que se muera, ¿verdad? Porque definitivamente lo que querían ellos era someter a todas las personas. Y por ende es que nosotros vamos a ver esta parte de iglesias. Les decía, la primera ciudad, ¿verdad? Instaurada como tal colonial es Antigua Guatemala. Y usted puede ver que todo ahí, las casas antiguas, los asentamientos, por ejemplo, en relación a donde existía, ¿verdad? La gobernanza, las casas, la municipalidad, el parque, las iglesias y todo eso comprende una estructura colonial. Y como lógicamente ya mencioné que en su mayoría fueron frailes, que fueron sacerdotes, ¿verdad? O hermanas religiosas, pues ellos vinieron y desarrollaron conventos que hoy en día, si usted va y tiene la oportunidad de ir a observar Antigua Guatemala, se va a dar cuenta que esos conventos funcionan como hoteles, funcionan como restaurantes, que es el atractivo que se tiene hoy en día. Entonces, todas estas técnicas ya están desarrolladas, ya están avanzadas, ¿verdad? Porque entonces ya no están basadas solamente a una religión o una cultura como lo habíamos visto, por ejemplo, con los mayas, sino ahora ya integran otros elementos. ¿Qué elementos se recuerdan? Y vuelvo y repito, lo que vimos anteriormente, los fustes, las bases, los pilares, etcétera. Y que de ellos ya cambiando y rompiendo con esa parte de los mayas y vamos a la época colonial, les decían que Quetzaltenango está el teatro municipal, la Casa de la Cultura, el templo a Minerva, ¿verdad? Que está en donde le llaman la terminal a Minerva, ¿verdad? Pero el templo es el templo así se llama, el templo a Minerva. ¿Y Minerva por qué? Porque la diosa de la ciencia y la sabiduría, ¿verdad? Entonces está el templo a Minerva, está el Parque Central, entre otros elementos que nosotros podemos observar acá en Quetzaltenango. La escultura, ¿verdad? Definitivamente, pues acá ya vamos a encontrar a muchos representantes, por ejemplo, está Juan de Aguirre, que fue, dice, de origen español y esculpió a la Virgen de Concepción y a una dolorosa, al justo juez de la Basílica del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Ya Elena nos mostraba imágenes, ¿verdad? De esos aspectos religiosos. Entonces acá, les dije un momento determinado, acá en Quetzaltenango ese fervor, ¿verdad? Religioso es muy
eminente, pero si nosotros lo vemos lejos de ver a la religiosidad y que si está bien, de que si está mal, o sea, cero de eso, nosotros entramos, por ejemplo, aquí a la iglesia catedral y ustedes ven a elementos, miren, estructurales, pero tan hermosos y que tienen unos detalles, por ejemplo, las imágenes representativas de las cuales nos menciona acá, eh, a la representación de lo que es la Virgen de Concepción, ella tiene unos angelitos alrededor y la pintura de su vestuario, miren, pero es una belleza. Y a pesar de que ya tiene mucho tiempo, la pintura como que se mantiene. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos estas situaciones que destacan, ¿verdad? Otro ejemplo dice, está Alonso de Paz, esculpió la imagen de Jesús Nazareno de la Merced en Antigua Guatemala. También esculpe a una María Magdalena, a un San Francisco de Asís y otras obras. Acá estamos hablando específicamente de las imágenes que están, vuelvo y repito, cero religión. Acá no estamos que si es una mejor que la otra, que eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de la belleza que se presenta dentro de una escultura. Está también Ventura Ramírez, ¿verdad? Dice, fue el primer escultor nacido en Guatemala. Esculpió la bellísima imagen de la Virgen de Concepción que se venera aquí en Catedral, ¿verdad? Metropolitana. Esto es en Ciudad Guatemala. Luego aparece Quirio Cataño. Quirio Cataño a nosotros nos va a sonar siempre, siempre. Y miren, ya pasaron muchas décadas y todavía seguimos, ¿verdad? Porque Quirio Cataño esculpió al Cristo Negro de Esquipulas, que claro está, ¿verdad? Se encuentra en Esquipulas como tal. Y si ustedes ven esa imagen también, ¿verdad? Es una belleza en elemento, ¿verdad? De su talla, de su presentación. Y vuelvo a repetir, lejos de observar religiosidad, estamos hablando específicamente de estos aspectos. Muy bien, me voy a quedar hasta aquí. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto a lo que abordamos el día de hoy. No, señor. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que, como muchos ya no expusieron, lo que voy a hacer es que voy a pedirles que me busquen imágenes de lo que hemos estado trabajando, por favor. Así nos vamos a dar idea de qué estamos hablando. Por favor, nos cambiamos de espacio y nos pasamos a lo que es antropología, por favor. Está bien, señor. Gracias.